Por el circuito digital Kiss, periodismo con mucho tacto. Ana Virginia Escobar, en buenas manos. Bien, como les dijimos, nuestra primera entrevista es con el diputado Juan Miguel Mateus, miembro de la Comisión de Política Interior, doctor en Derecho Constitucional, y Derecho Parlamentario. ¿Cómo está, diputado? Gracias por atendernos hoy. Buenos días, Ana Virginia. Como siempre, un placer estar contigo, con tu audiencia, y agradecido por la invitación. Bueno, un gusto. Para explicarle a la audiencia, hoy se inicia el proceso de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional que pues emitieron estas sentencias que luego corrigieron, pero fíjese, estoy abriendo en este momento la página del TSJ y todavía está caído, es decir, esas correcciones no se han publicado hasta ahora. Ayer el presidente del máximo tribunal del país, Malcolm Moreno, dijo que la Asamblea persiste en desacato y no puede remover a magistrados. Es decir, nos ubicamos exactamente en el mismo punto donde estábamos antes de estas polémicas sentencias. El desconocimiento a la Asamblea Nacional persiste, diputado. ¿Qué está previsto acá? Persiste el golpe de Estado y persiste la dictadura de Nicolás Maduro. Yo tengo que comenzar, Ana Virginia, refiriendo un grave acontecimiento. El día de ayer fueron agredidos diputados de Primera Justicia que fuimos a la Defensoría del Pueblo a exigir que se califiquen las faltas graves de los magistrados de la Sala Constitucional, y el resultado fue el paraestado fascista de Nicolás Maduro, que llevó al diputado Requesens a tener que ser sometido a una cirugía de reconstrucción. Toda Venezuela vio cómo fue herido sobre el ojo izquierdo. El golpe le llegó hasta el hueso. Estuvo en una situación delicada. Afortunadamente ya está en recuperación, pero es la violencia de Nicolás Maduro encarnada en un paraestado fascista. También fue agredido el diputado José Brito. Tiene hoy el diputado José Brito dos costillas fracturadas, y esa es la respuesta de Nicolás Maduro ante la exigencia para que se cumpla el derecho, se cumpla la Constitución en Venezuela, y sobre todo es la respuesta de Nicolás Maduro a un pueblo que está acompañado por sus diputados, por sus partidos políticos, para que haya elecciones. El día de ayer Michael Moreno decía eso, decía que en Venezuela que la Asamblea Nacional está en desacato y que la Asamblea Nacional no puede remover magistrados. Pues al señor Michael Moreno, que es una vergüenza para el país, duele decirlo, pero es una vergüenza que alguien como él sea presidente del Tribunal Supremo de Justicia, hay que decirle que en primer lugar el desacato no existe. El único desacato es el golpe de Estado perpetrado por Nicolás Maduro, cuyos autores materiales son precisamente los magistrados de la Sala Constitucional. Y en segundo lugar, hay que decirle a Michael Moreno que tiene que leerse el artículo 265 de la Constitución. El texto fundamental es muy claro. La Asamblea Nacional podrá remover magistrados del Tribunal Supremo de Justicia previa calificación de falta grave por el Poder Ciudadano. Y el día viernes nosotros fuimos al Poder Ciudadano a solicitar esa calificación de faltas graves de los magistrados del Tribunal, de la Sala Constitucional. Esos magistrados de la Sala Constitucional han incurrido en todo tipo de causal, entre ellas las causales que establece la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, como faltar a la ética pública, faltar a los principios del Código de Ética del juez, actuar con ignorancia inexcusable de la Constitución, la ley, el derecho, actuar en contra de los intereses de la nación, actuar en contra de los principios constitucionales y, lo más definitivo, actuar movidos por activismo político y activismo partidista. Esa es la situación. Y por eso los magistrados de la Sala Constitucional hoy enfrentan ante la Asamblea Nacional el inicio del procedimiento de remoción de acuerdo al 265, pero también el día viernes los denunciamos penalmente para que la Fiscalía General de la República, calificando esos mismos hechos del golpe de Estado, lleve adelante la acción penal y establezca si hay delitos de responsabilidad penal en ellos. Ahora, fíjese, también Michael Moreno alega el mismo artículo 265 de la Carta Magna y dice que es el Poder Ciudadano, es decir, la fiscal, el defensor y el contralor, quienes deben comenzar y calificar las faltas graves de los miembros del TSJ. Entonces acá eso es necesario para la remoción de estos magistrados, diputados. Y entonces el país se pregunta, ¿ya se contaría con la calificación de la fiscal general por su pronunciamiento del viernes pasado, o qué pasa allí? Porque no se ha sabido absolutamente más nada luego de la fiscal general de la República posterior a su reunión con el presidente de la República.
Hay que serles muy claro y muy serio y ser muy serios frente al país. En primer lugar, se equivoca Michael Moreno cuando dice que el procedimiento comienza con la calificación. No, el procedimiento comienza, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, con una petición que dirigen los ciudadanos o los miembros del poder público, los titulares de los poderes públicos, y la Asamblea Nacional ya lo hizo. En segundo lugar, hay que decirle al país que si bien la calificación es necesaria, una calificación que ya está rodando, porque el trámite está avanzando, esa calificación supone 2 votos del Consejo Moral Republicano, que lo conforman la Contraloría, la Defensoría y la Fiscalía General de la República. Tarek William Saab es el mayor responsable en este momento de que se califiquen esas faltas graves para poder echar atrás el golpe de Estado en Venezuela. Si él no lo hace, ya es responsable, ya es cómplice del golpe de Estado y está siendo artífice de una gran violación de los derechos humanos en Venezuela, con el cinismo que significa que él, en cuanto a defensor del pueblo, es el llamado constitucionalmente a promover, defender y garantizar los derechos humanos. Luego viene la cuestión de la fiscal. La fiscal declaró en Venezuela que en Venezuela se rompió el orden constitucional. Ella no se pronunció sobre la actuación de los magistrados, sencillamente dijo que las sentencias son contrarias al orden constitucional y constituyen una quiebra, pero ella no ha adelantado opinión. Pero sí vale la pena decirle al país que el acto de la fiscal tiene que ser de recibo en el mundo, ante la ciudadanía y ante la unidad democrática. El ejemplo de la fiscal es el ejemplo de quien, sin importar su pasado y qué ha hecho en contra de Venezuela, se aferra a su conciencia para servir al pueblo y para decir: quiero vivir dentro de la Constitución. Y el llamado que nosotros hacemos es a que todo personero del PSUV, todo personero del TCJ, todo miembro de la Fuerza Armada, especialmente los miembros de la Fuerza Armada, sean capaces de vencer el miedo que hay internamente en el régimen de Nicolás Maduro, en la dictadura de Maduro, sigan sus conciencias y que sepan que sirviendo la Constitución van a ser recibidos por un pueblo de Venezuela, por una unidad democrática que quiere reconciliación y que quiere que este país viva en paz. Entonces, ¿cómo puede prosperar la remoción de estos magistrados si no se tiene la calificación de estos 2 miembros de los 3 del Poder Ciudadano, el Poder Moral republicano? Si el Poder Moral, el Consejo Moral Republicano no califica las faltas graves, incurre en una omisión constitucional, y la Asamblea Nacional tiene mecanismos para integrar esa problemática y proceder a la remoción. Ya, entonces, hoy comienza este proceso. ¿Se solicita la calificación de por lo menos 2 miembros del Consejo? Ya se solicitó. Ya se solicitó, comenzó el procedimiento. Hoy se debate la cuestión en la Asamblea Nacional y formalmente se le dice al mundo desde la Cámara: ya comenzó el procedimiento. Se hablará de las causales, se hablará del modo como han incurrido en violación al ordenamiento jurídico, a la Constitución, y cómo son responsables del golpe de Estado, y sigue adelante el procedimiento. Hoy mismo no va a ocurrir la remoción, es un procedimiento. Claro. Ahora, diputado, otro punto importante es, bueno, a raíz de estas declaraciones de Michael Moreno el día de ayer, que la Asamblea, según el tribunal, persiste en el desacato, en la OEA, pues luego de esta reunión extraordinaria del Consejo Permanente, se dijo que a pesar de las revisiones hechas por el TSJ de sus decisiones, es necesario que el gobierno de Venezuela restaure a la Asamblea el respeto pleno de sus funciones. Y estas declaraciones del presidente del máximo tribunal del país están indicando todo lo contrario, es decir, que continúa el desconocimiento de la Asamblea Nacional, es decir, habrá una corrección que, insisto, todavía no está publicado en la página web del TSJ porque sigue caída, pero lo está diciendo el presidente del tribunal. El mundo entero sabe que en Venezuela hay un quiebre del orden constitucional y eso significa golpe de Estado y dictadura. Lo dijo la Secretaría General de la OEA, lo dijimos el jueves por boca del presidente Borges cuando le comentamos al mundo, le expresamos al mundo la gravedad del golpe de Estado. El mundo reaccionó, no solo la opinión pública, sino la diplomacia internacional calificaron de golpe de Estado lo que ocurre en Venezuela. La fiscal vino a reiterarlo con su alocución al país. Y ayer, el día de ayer, a pesar de todos los intentos de la diplomacia de Nicolás Maduro, de la diplomacia torcida, la OEA, el Consejo Permanente de la OEA, en una resolución, afirmó nuevamente que en Venezuela sigue roto el orden constitucional. Es decir, todo el mundo está en sintonía respecto del golpe de Estado en Venezuela, salvo Nicolás Maduro y el cinismo el día de ayer de Tarek William Saab, que declaraba que en Venezuela hay separación de poderes
y del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, que también señalaba lo mismo. Tanto a Tarek William Saab como a Michael Moreno hay que llamarlos a la conciencia. Todavía están a tiempo. Todavía están a tiempo de servir al pueblo de Venezuela y todavía están a tiempo de honrar la Constitución. No tienen por qué seguir siendo parte, seguir siendo postración ante Nicolás Maduro. Bueno, pero ayer el pueblo de Venezuela quiere pasar la página para ganar la paz. Si ellos, y repito, cualquier miembro de la Fuerza Armada se apega a la Constitución, este país habrá ganado en reconciliación y habrá ganado tiempo en la construcción de la paz. Bueno, pero ayer el defensor del pueblo, cuando se dirigió a los medios, dijo que no existía una ruptura del orden constitucional. Sí, es terrible porque lo que sí existe, aparte de la ruptura del orden constitucional, es la quiebra de la conciencia. El ejemplo de la fiscal tiene que ser puesto en relación con la conciencia humana que se zafa del miedo y que quiere regenerarse. Claro. Eso es el gran dilema que hay en las conciencias individuales de los miembros del gobierno, pero también es el gran dilema que existe, también es la gran cuestión que late dentro de todo el régimen. Claro, por ejemplo, diputado. El día viernes, Michael Moreno anuncia una rueda de prensa. Esa rueda de prensa a las 5 de la tarde es suspendida porque Nicolás Maduro prefirió hablar del garabato del Consejo de Seguridad de la Nación. El día sábado, Michael Moreno vuelve a convocar una rueda de prensa, pero el gobierno, en una muestra clara de su injerencia en el Poder Judicial, no quiere tomar riesgos, no quiso tomar riesgos, evitando otro episodio como el de la fiscal, y envió al mismísimo Tarek El Aizami, vicepresidente de la República, a que fuese el gendarme que vigilara la lectura del documento de Michael Moreno. Esa es la situación de miedo en la cual Nicolás Maduro tiene a todos los personeros del régimen, y ante ese miedo nosotros queremos darle la garantía de la libertad de la conciencia y le queremos dar garantía de que todo acto de apego a la Constitución va a ser bien recibido en la unidad democrática y en general en el pueblo de Venezuela y en el mundo entero. Claro, pero ya para cerrar, el país se pregunta, diputado, bueno, más allá del pronunciamiento de la fiscal, debería haber un acto concreto y conciso, por ejemplo, de ese respaldo a la remoción de los magistrados. Y eso, bueno, hasta ahora no se ha visto mayor pronunciamiento de la fiscal. No ha ocurrido. Así como Maduro huye de la Constitución, nosotros nos aferramos a la Constitución, como decía hoy. Iniciamos el procedimiento de remoción cuando solicitamos la calificación de faltas graves. Hoy continúa ese procedimiento en la Asamblea Nacional. No culmina hoy y están corriendo los lapsos en los cuales el Consejo Moral Republicano tiene que pronunciarse. Una de cuyas voces es precisamente la de la fiscal. Sí. ¿Cuál es ese lapso? Es un lapso de 8 días. 8 días. Que ellos tienen, pero ya viene corriendo desde el viernes, para que ellos se pronuncien. Bueno, estaremos muy atentos, diputado. Mil gracias por este contacto. Todos a marchar, Ana Virginia, todos a la Plaza Venezuela a las 10 de la mañana, no tenemos miedo. Le vamos a decir a Nicolás Maduro que es lo que hemos dicho en Primero Justicia desde hace meses, que estamos luchando en la calle para dar testimonio de nuestro deseo de cambio, estamos luchando en la Asamblea Nacional para tener la firmeza de la Constitución, estamos luchando ante la opinión, ante la comunidad internacional para que se aplique la Carta y haya elecciones en Venezuela, pero sobre todo estamos luchando ante la opinión pública para que prevalezca la verdad y salgamos de los relatos mentirosos de Maduro. Hoy sin miedo, todos a marchar. Muchas gracias, diputado. Feliz día. Juan Miguel Mateus, diputado de la Asamblea Nacional, su cuenta de Twitter @Juan M. Mateus.